Amados hermanos edificados en la palabra, reciban un saludo de paz. En este hermoso momento nos sentimos privilegiados de parte del Señor, porque tendremos un espacio muy importante, el cual queremos dirigirnos a cada uno de ustedes, no importando en la distancia en la que nos encontremos. Por eso les pedimos que sea un espacio de mucha atención y sobre todo un espacio en el cual queremos compartir de la bendita palabra del Señor, una hermosa reflexión para la edificación de nuestra vida espiritual. Así que desde Honduras les enviamos un gran saludo a todos ustedes en los diferentes países, esos bellos países en los cuales se encuentran en estos momentos. Así que, amados hermanos, vamos a tener un espacio en el que vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a tener un momento especial, pero antes de ello vamos a pedirle al Señor que nos dirija a través de una oración, el cual si usted gusta acompañarme puede hacerlo desde donde está, y nosotros vamos a orar al Señor. Glorioso y eterno Padre Celestial, que moras en lo más alto de los cielos, donde ningún ojo humano puede contemplar tu hermosura. En este hermoso momento, delante de su presencia, postrado de rodillas, vengo a decirle muchas gracias por todo el amor que usted nos ha regalado, por las infinitas bendiciones que usted nos ha concedido. Gracias, oh Dios, por todo esto. Es un gran regalo para nosotros. Es una misericordia, oh Dios, que nos abraza y nos sostiene. Tu palabra dice que grandes son sus misericordias y que nunca decae. Pero Dios, muchas gracias por eso. Ahora también venimos a pedirle que nos perdone por los errores cometidos, porque cada momento de nuestra vida, de una y de otra manera, le ofendemos. Pero Señor, perdónenos. También ayúdenos en este hermoso momento en el que queremos hablar de su palabra. Permítenos, oh Dios, compartirla con nuestros hermanos que están en diferentes lugares, a través de un dispositivo, a través de este audio, a través de esta aplicación. Pues, oh Dios, ayúdanos para que su palabra sea extendida hasta en los más recónditos lugares de nuestro planeta. Bendice a cada uno y tu favor se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar ya las escrituras luego de la oración y vamos a hablar de algo muy importante para nuestra vida y algo que a veces pensamos que no es tan necesario, pero para lo que nosotros somos es muy importante darnos cuenta y sobre todo tenerlo en nuestro corazón, no olvidarnos de él. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Corregimos el Evangelio de Marcos, hermanos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 12 y el versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Disculpando algunas palabras, ¿verdad?, que las pronunciamos y corregimos, hermanos. Evangelio de Marcos capítulo 12, 28 y 34. Esta lectura, amados hermanos, nos habla de algo muy importante. Y dice el versículo, vamos a leer el versículo 30. Versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Vamos a tomar este verso como un base. Luego vamos a leer, ¿verdad?, toda la lectura antes mencionada, y en base a esta lectura vamos a tomar nuestro tema basado en Marcos, siempre hablando de Marcos, el Evangelio de Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y dentro de ellos, pues, el último ministerio público del Hijo de Dios, o advertencia de Jesús y su conflicto con los religiosos. Nuestro tema lo titulamos Pregunta acerca del mayor de los mandamientos. Pregunta acerca de los mayor de los mandamientos. En esta lectura, amados hermanos, hablaremos del gran mandamiento. Palabras registradas en Marcos. Este escritor, este varón, el cual pues ayudó, dice, a escribir un evangelio. Y es tan importante cuando nosotros lo leemos, cuando usted toma un momento para leer las Escrituras, se da cuenta cosas muy importantes de lo que Jesucristo mencionó, y no solo ello, sino también cosas muy importantes en las que nosotros tal vez no hemos estado o no estamos, y es necesario que nos autoevaluemos para poder estar ahí, o poder intentar hacer lo que nos enseña las Escrituras, hablando en este caso especialmente del Evangelio de Marcos. Y cuando habla que el último ministerio público del Hijo de Dios, en este caso Jesucristo, como una advertencia de Jesús y su conflicto con los religiosos. Aquí, no, amados hermanos, hay cosas que nosotros aún no las hemos comprendido y que son lecturas que muchas personas contradicen o se malinterpretan. Y estas, amados hermanos, es lo que nosotros siempre debemos de pedirle al Señor, que a través de su Santo Espíritu nos ayude, pero para eso se necesita fe, perseverancia y sobre todo deseo de escudriñamiento bíblico. Para que esto se acontezca, amados hermanos, en cada uno de nosotros, pues también debe haber disponibilidad. Usted está dispuesto a leer las Escrituras y escudriñar las Escrituras, como enseña Juan 5:39, pues el Señor nos va a revelar todo esto. El objetivo, amados hermanos, es comprender y dar a conocer a todos nuestros hermanos sobre el gran mandamiento y sobre por qué Marcos nos enseña y nos refleja parte tan importante, mencionándonos el mayor de los mandamientos. De esto vamos a hablar, hermanos, así que vamos a tener unos minutos para reflexionar de las Escrituras. Por ello, es importante, amados hermanos, leer ahora del verso 28 en adelante de Marcos capítulo 12. Dice así, según la Reina Valera 1909. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
El encabezado, hermanos, o la parte inicial de esta lectura dice que se llegó uno de los escribas, de los que los había oído disputar. Y dice que les había respondido bien. Uno de los varones, hermanos, estos personajes, pues, eran personas que escribían, se dedicaban a escribir, y personas que sabían muy bien la ley del Señor. Pero tentaban a Jesucristo con el fin de acusarlo y con el fin de experimentarlo. Pues hace unas lecturas atrás enseña, amados hermanos, que nos habla ahí, ¿verdad?, de que Jesucristo les correspondió. Jesucristo les respondió acerca de lo que se tenía, acerca de la cuestión del tributo. Y sobre todo, pues, dice que estos varones o este varón, sabiendo que Jesucristo ya había respondido, seguía preguntándole. Y le hacía esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para los escribas, amados hermanos, y para los demás grupos como fariseos, saduceos, el primer mandamiento es el que nosotros también conocemos en Éxodo capítulo 20. Éxodo en el capítulo 20 y el versículo 3. Cuando nosotros comprendemos, hermanos, que los 10 mandamientos de la ley de Dios se registran en Éxodo, entonces estos varones, tal como usted y yo, conocemos estas lecturas y conocemos dónde se registran, y nos damos cuenta que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros conocemos, amados hermanos, que este es el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero estos varones preguntaban a Jesucristo y le decía: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesucristo les responde: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando Jesucristo les enseña esas palabras tan importantes, los escribas, o el escriba, dice que de una manera le contestó, según el verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto le decían, ¿por qué? Porque Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Jesucristo en sus palabras, él decía que Dios estaba en él y él en el Padre. Entonces los fariseos y los escribas nunca entendieron estas palabras. Y por eso ellos nunca lo tomaron como Jesucristo, nunca lo tomaron como el Hijo de Dios. Siempre para ellos, pues, era el hijo del carpintero, el hijo de José el carpintero. Y le hacen esta pregunta a Jesucristo, y Jesucristo les contesta de una manera muy importante y relevante para nuestra vida espiritual. Ahora vamos a dar un comentario acerca del desarrollo de este tema. Los saduceos dicen que era el tercer grupo de oponentes a Jesucristo.
pues ellos fueron eliminados del ámbito político. Los fariseos escucharon, dice, el nuevo triunfo de Jesús. Esto alentaba más la necesidad de desacreditar, a Jesús para su propia seguridad y no perder el poder que tenía. Estos grupos, amados hermanos, eran grupos que conocían la ley de Dios. Eran grupos que conocían de una manera y escribían la ley de Dios. Pero también eran grupos que no cumplían con lo que sabían. Eran grupos, amados hermanos, que en el tiempo de Jesucristo tentaban a Jesús para acusarle. Porque para ellos, amados hermanos, no podía haber relación entre fariseos y publicanos. No podía haber relación con los samaritanos. Y cuando Jesucristo viene, Jesucristo tacha ese gesto que ellos hacían, esa actitud. Y Jesucristo empieza a amar a todos por igual. Y todo esto a ellos les molestó de una manera grande, que de una y de otra manera buscaban para acusarle, pero no la pudieron encontrar. Dice, desciframos la lectura. Un escriba o maestro de la ley dice que se acercó a Jesucristo, según el verso 28. Aquí hablamos de aquel varón que después de haber escuchado a Jesucristo y sabiendo que él les había respondido bien, le preguntó que cuál es el primer mandamiento de todos. Y esto pues Jesucristo se lo contesta de una manera, según el 29 al 31, dice que el mayor de los mandamientos es, tal como Jesucristo responde, amados hermanos, es: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Parte número 1. Primero al Señor. Parte número 2. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Parte número 3. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Según el vasto alcance de estos mandamientos, del 32 al 34, dice así: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, o buscaba preguntarle. Cuando usted, amado hermano, le pregunta al Señor a través de sus oraciones y ve que Él responde de una manera muy bien, ¿qué decisión toma? ¿Cómo creen que se sintió este varón? Este escriba, después que Jesucristo le había respondido de una manera tan importante y clara, concisa, ¿cómo cree que se sintió? Pues incluso Jesucristo le dijo en el verso 34, dice Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno dice que le preguntaba. Pero algo muy importante, cuando Jesucristo dice: no estás lejos del reino de Dios, estaba, dice, latente la posibilidad que la gente le siga diciendo que era el Mesías y su popularidad siga creciendo y genere un levantamiento del pueblo contra las autoridades romanas.
Esta acción traería consecuencias hacia los líderes religiosos que deberían ser cambiados del Sanedrín, y eso equivalía a perder el poder, pues cada vez que estos varones se acercaban a Jesucristo, siempre hacían ese momento, tomaban ese momento para preguntarle, acusarle, buscar la manera de cómo acusarle a Jesucristo. Pues Jesucristo decía, y Él era el representante el cual Dios había enviado a la tierra. Y esto no les parecía a ellos de una y de otra manera. ¿Por qué? Porque para ellos que el Hijo de Dios iba a venir con poder, con gloria, tal como lo estamos esperando en su segunda venida. Pero cuando apareció este varón, este ser, con ese amor, con esas cualidades o actitudes diferentes a como los fariseos y los escribas creían, entonces esto a ellos les hizo sentir envidia contra Jesucristo, de una manera que querían buscar la forma para acusarle y entregarle. Jesucristo, en su grande amor, siempre contestó correctamente a todo lo que ellos le preguntaban. Y no solo contestó, sino también que preguntó después de su respuesta a estos grupos con los cuales pues estos no contestaban. Y cuando el maestro les dice a este varón, el primer mandamiento de todos es, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. O sea que no hay como más como nuestro Dios. Él es único, Él es nuestro Dios, a quien nosotros debemos servir, a quien nosotros debemos adorar, a quien nosotros debemos entregar, como dice el verso 30, amarás al Señor tu Dios, dice, de todo tu corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Este es uno de los mandamientos principales. Cuando Él dice, este es el principal mandamiento. No puede haber otro mandamiento principal que amar al Señor, pero esto lo desciframos, amados hermanos, dentro de lo que nos enseña lo que hace un instante leímos, Éxodo en el capítulo 20. Éxodo en el capítulo 20, amados hermanos, del verso 1 hasta el verso 8, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tome su nombre en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. En él no hagas ninguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, siervo, criada, bestia, extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En este, amados hermanos, llega el primer mandamiento. Todo esto, o sea, cuando usted es hacedor de todo lo que hemos compartido, entonces nos damos cuenta que usted está amando al Señor. Cuando dice amarás a tu Dios con toda tu fuerza, dice, con toda tu alma y con toda tu mente, resalta toda esta área, amados hermanos. Ser obediente, no teniendo más dioses, no hacer imágenes de dioses. Ser obediente a los mandamientos. Ahora, otro más importante que nos enseña el versículo 31. Y el segundo sí es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo, hermanos, no solo es
darle, regalarle, compartirle, sino también respetándolo, honrándolo, así como nos enseña Éxodo en el capítulo 20 siempre, del versículo 12 en adelante. Honra a tu padre y a tu madre. Nuestros padres son prójimos, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o no robarás, no hablarás contra él falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni su criada, ni buey, ni asno, ni cosa alguna del prójimo. Estas son partes, hermanos, son 6 mandamientos también que van enfocados a nuestro prójimo. Dentro de ellos a nuestro padre, dentro de ellos cuando dice no matarás, es a todos, ¿verdad? O sea, no debemos cometer tal cosa, hermanos, tan pecado, cometiendo muerte a nuestro prójimo. Y la muerte no es, hermanos, hoy en el tiempo de la gracia, no es solo con sacarle la vida a una persona, sino con sentir odio, sentir enemistad con ellos. Ya estamos cayendo en este mandamiento. No cometerás adulterio, dice también, ¿verdad? Y dentro de ellos, fornicación. O sea, no desear, ¿verdad? O no acompañarse con la esposa del prójimo o el esposo de la prójima. No robarás, dice, no robar, hermanos, lo que no a tomar, lo que no es de nosotros, desde una moneda hasta cosas muy evaluadas. No hablar contra ellos, no chismear, como decimos, ¿verdad? No hablar mal de ellos, hermanos. También es parte del amor al prójimo. Y sobre todo no desearle, ¿verdad? No codiciarle las cosas de ellos. Aunque nosotros no tengamos hermanos, pero la Biblia no nos da una lectura que acredite a codiciar. Porque todo lo que tenemos en nuestras manos es un regalo del Señor. Por esto, hermanos, es necesario cuando decimos, y el tema lo hemos llamado de esta manera, pregunta acerca del mayor de los mandamientos. Y aquí nos damos cuenta que el mayor de los mandamientos, mis amados hermanos, es amar al Señor guardando o cumpliendo sus primeros mandamientos y amar a nuestro prójimo cumpliendo los otros 6 mandamientos que se registran en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Así que, amados hermanos, hemos compartido con ustedes esta hermosa reflexión y sobre todo, ¿verdad?, esperando que sea de utilidad y edificación para su vida. Así que nos sentimos privilegiados y enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que con ese deseo y ese esfuerzo nos escuchan a través de estos dispositivos. Nuestros hermanos de Colombia, nuestros hermanos de Ecuador, nuestros hermanos de México, todo el área centroamericana, a nuestros hermanos de los países de Sudamérica, ¿verdad? Bueno, dentro de ellos Ecuador y Colombia. Si hay algún otro hermano, pues puede reportarse también, ¿verdad? Ya que somos muchos, y esta es una gran bendición del Señor, pues desde Honduras les envío este gran saludo. También si hay hermanos de el continente de Europa, pues enviamos un gran saludo hasta allá. Pues tenemos la bendición que a través de estos dispositivos ninguna frontera nos divide o nos detiene los saludos. Estos saludos siempre van a llegar. Así que gracias a nuestros hermanos también administradores que nos dan estos espacios para compartir de su palabra. Así que, hermanos, vamos a finalizar con unas palabras de oración. Eterno Dios que estás en los cielos, sea alabado tu nombre por todos los siglos y por toda la eternidad. Nuevamente nos postramos de rodillas delante de su presencia para agradecerle por este espacio que nos ha concedido.
el cual hemos platicado, hemos compartido, hemos meditado acerca del mayor de los mandamientos. Y ahora, Señor, ayúdenos para que podamos ser también cómplices de ello, para que podamos cumplirlo, podamos trabajar en ello. Y así también cuando tu Hijo venga, pues nos encuentre preparados para recibirle. Pues gracias, Señor, por todo. Bendice a mis hermanos de este ministerio de Edificados en la Palabra, donde sea que se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, paz a todos.